Ya, dame un segundito, ya está activándose. Vale, está grabando. Puedes empezar, Nancy. Ok. Vaya, buenas tardes, mi nombre es Nancy y hoy voy a hablar sobre diabetes. Quise hablar sobre diabetes porque siento que es un tema que venimos viendo desde segundo año, bioquímica, fisiología, farmacología, pero realmente es mucho más amplio de lo que creemos y no solo es sí, tipo 1 y tipo 2 y ya estuvo, y hacer dieta y ejercicio. Realmente que si cuando ya nos ponemos a investigar más sobre el tema, es una gran amplia gama de estudios y gran amplia gama de mecanismos que se ven afectados y de que generan un gran daño. Realmente la diabetes es la enfermedad que causa más amputaciones de tipo no traumático en el mundo y la enfermedad realmente que creo que todos conocemos a alguien que padece diabetes y realmente no siempre está bien tratada. Vale. Por ejemplo, si en algún momento de la ponencia no entendieron algo, podrían decírmelo, activen su micrófono y díganmelo y lo voy a retomar para que no vayan perdiendo la secuencia de la presentación. Vaya, primero, la diabetes es un grupo de trastornos metabólicos que tienen que ver con el fenotipo de la hiperglucemia, pero no es solo la alza de la glucosa en sangre, sino que también es la deficiencia de la secreción de la insulina, así como la utilización disminuida de la glucosa y el aumento de la producción de esta. Vale, entonces primero empezamos con el páncreas, que es el centro de todo. En el páncreas hay dos tipos de células, las células acinares y las células de Langerhans. Las células acinares son las que nos dan los jugos digestivos al duodeno, ¿verdad? Y las células de Langerhans son las que son de páncreas endocrinológico. Entonces, en estas tenemos 4 tipos de células y el 60% de estas está definido, especializada en células beta, que estas son las que producen la insulina y la milina. Pero la insulina, entonces tenemos la insulina en su forma, cómo se forma y cómo se va evolucionando, ¿verdad? Primero empezamos con la preproinsulina, que es un precursor inactivo y es una sola cadena y es una secuencia de 23 aminoácidos y su peso es de 11.500 daltons. Luego de la preproinsulina hay una eliminación de una secuencia serial y nos da una proinsulina. Luego la proinsulina tiene 3 cadenas, A, B y C, que son estas, A, B y C. Luego, para formarse la insulina, ocurre se cortan 2 enlaces sulfuro, entonces solo nos queda la A y la B unidas y la C sola. Entonces, estas 2 cadenas, tanto cadena AB, que la vamos a llamar 1, y cadena C, que le vamos a llamar 2, estas ambas se almacenan en vesículas secretoras y son secretadas de igual forma y en misma cantidad. Entonces, esto es importante debido a que la cadena C, también llamada péptido C, es un tipo de diagnóstico y de estudio utilizado en la diabetes para saber cuánta insulina se está produciendo por el páncreas. Y importante recordar que el peso molecular de la insulina es de 5.080 daltons. Vaya. Entonces, antes de entrar en el tema de la diabetes, tenemos que empezar con la secreción de la insulina, ya que al entender esto vamos a empezar a entender más sobre los mecanismos y los fármacos, cómo actúan. Entonces, lo primero que tenemos es de que llega glucosa. La glucosa llega a la sangre. Entonces, lo que sucede es de que la glucosa es transportada hacia adentro de la célula por el GLUT2. Este GLUT2 se convierte en glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato se oxida a un ATP. El ATP despolariza la membrana. ¿Cómo? Porque cierra los canales de potasio que son sensibles a ATP. Entonces, al cerrarse estos canales, lo que sucede es que se despolariza la membrana. Al despolarizarse la membrana, lo que hace es que abre los canales de calcio. Al abrir los canales de calcio,
deja que el calcio externo entre a la célula. Y al calcio entrar a la célula, lo que sucede es que la insulina sufre una exocitosis. Entonces ya sale de la célula y esta ya llega al riego sanguíneo. Entonces, los canales de potasio son importantes debido a que estas son el punto de acción de las sulfonilureas. Las sulfonilureas lo que hacen es de que hacen que se permanezca cerrado el conducto. Entonces esto hace que se produzca más insulina o más por más tiempo. Vale. Entonces, vale, ya tenemos la insulina que ya salió de las células y ya está en la sangre. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando ya está en la sangre? Tenemos la membrana, una membrana de esto puede pasar en tejido, en músculo o en tejido adiposo. Entonces, tenemos la membrana celular. La membrana celular por fuera tiene estos receptores, que son los receptores de insulina. Entonces, tomémosla como que esta es la cerradura y la insulina es la llave. Entonces, la insulina realmente lo único que hace es llegar al receptor, se une al receptor y ya lo que eso sucede es de que los receptores de insulina tienen dos unidades, alfa y beta. Entonces, la insulina se une al receptor alfa y al hacer esto se cortan los puentes beta y entonces esto ocasiona que se liberen vesículas de transportación y esto hace que se le abra las puertas, por decirlo así, a la glucosa y que la glucosa entre del exterior al interior. Normalmente la membrana celular no es afín a que la glucosa entre. Entonces, por eso es que necesitamos de la insulina para que la membrana plasmática tenga un cambio y esta pueda entrar y así esta ser convertida en energía. Vaya, entonces esta es una pregunta. ¿Qué estimularía más la secreción de insulina? Si damos una carga de glucosa oral, digamos de 100 miligramos, o damos una carga de glucosa intravenosa de 100 miligramos, o ambas estimulan igual. David Marcelo Peraza dice 2, Nancy. Ok. ¿Alguien más? Gloria Esperanza dice ambas. Álvaro Flamenco dice 1. Vaya. Estoy viendo las respuestas. David Guzmán dice 2. Vaya. No, sí, ya estoy viendo las respuestas. Vaya, entonces, o sea, uno pensaría, sí, que entra, o sea, es más fácil que produzca más secreción de insulina una glucosa intravenosa porque llega más rápido a la sangre. Pero la verdad es que la que genera mayor cantidad de secreción de insulina es una carga de glucosa oral. Y esto es debido a un mecanismo específico. Es debido a las incretinas, que esto solo sucede o solo es un mecanismo que solo se ve activado cuando es la carga de glucosa o cuando el bolo alimentario entra de forma oral y pasa y hace su metabolismo de estómago digestivo. Entonces, esta aumenta más la insulina que una carga parenteral. Entonces, se puede explicar cómo. Vale, entonces, nosotros comemos. Nos llega la comida, llega al intestino o al duodeno. Entonces, lo que tenemos es que se activa la GLP-1 y la GIP. Estas que son polipéptidos inhibidores gástricos y un polipéptido similar al glucagón. Que esto es lo que van a hacer. El GIP
el GIP, perdón, lo que hace es de que hace una acción para que se secrete más insulina. ¿Cuál es esta acción? Esta acción es de que entra el glucagón, entra el GLP-1 a la célula beta, así como llegaría la glucosa a la célula beta. Entonces lo que sucede es de que entra a la célula beta la glucosa y esta nos va a generar que entre más calcio. Entonces, al generar que entre más calcio, va a generar más insulina, va a generar que salga más insulina de célula beta. Estas incretinas, tal vez les puede parecer similar el nombre GLP-1 y las de DPP-4, debido a que estas son fármacos, son puntos de fármacos. Entonces, lo que pasa es que el GLP-1 es como otro tipo de glucosa, o sea, genera lo mismo que hace la glucosa, pero solo cuando pasa por el estómago, debido a que el GLP-1 es fabricado y es liberado en el yeyuno. Entonces, cuando pasa la comida por ahí, esta se libera. Y la DPP-4 lo que hace es que inhibe a la GLP-1. Entonces, esta es la que controla. Entonces, la acción diana del fármaco es un inhibidor de la DPP-4. Entonces, cuando inhibimos a la DPP-4, la GLP-1 puede durar más tiempo. Así su efecto es que se secrete más insulina durante más tiempo y de una forma más natural. Vaya, ya que tenemos esto, vamos con la clasificación de la diabetes. La diabetes, la bibliografía es tanto como de la Asociación de la Diabetes Americana, como la de la OMS y como la española. Y estas han ido cambiando. Entonces, primero tenemos la tipo 1, que puede ser inmunitario idiopática, donde lo que sucede es que hay un mal funcionamiento de las células beta, puede ser total o parcial, y puede ir evolucionando con el tiempo. La tipo 2, que es una resistencia a la insulina. Luego tenemos la gestacional, que la gestacional es toda diabetes que se presenta durante el embarazo, o que hay un estado de hiperglucemia durante el embarazo que no se había presentado antes. Y aquí tenemos los otros tipos específicos, que realmente son bastante ignorados, pero son importantes, porque pasan frecuentemente y nosotros solo los catalogamos en tipo 1 y tipo 2. Nos centramos en tipo 1 y tipo 2 cuando hay una gran gama de clasificaciones y de causas. Entonces tenemos defectos genéticos que afectan a la célula beta, también que afectan a la acción de la insulina. Por ejemplo, tenemos tumores. Luego tenemos fármacos que destruyen la acción del páncreas, endocrinopatías, tenemos enfermedades propias del páncreas, infecciones y tenemos otros síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Down o el Klinefelter. Estos lo que hacen es que alteran tanto genéticamente varios órganos, entonces también se ven afectadas las células beta. Vaya. Entonces, lo primero que hacemos es cómo diagnosticamos, ¿verdad? Lo primero, esta es una de la OMS. Entonces, tenemos la diabetes que en glucosa en plasma en ayunas mayor a 126. Es decir, en ayunas tenemos que tener, si es mayor a 126, ya se puede catalogar como diabetes. Si es tras 2 horas, o es decir, al azar, mayor de 200. Y con una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Esos son los parámetros o los criterios normales para diagnosticar la diabetes. Luego tenemos los criterios de diagnóstico de la ADA, que son parecidos, lo único que cambian es de que la hemoglobina glucosilada puede estar aumentada y se deben realizar otros exámenes para complementarla. Es decir, no se puede basar solo en una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Vale. Si ya sabemos que tiene diabetes, ok. Tiene una hiperglicemia en ayuno o después en ayunas también.
Pero ¿cómo vamos a determinar el tipo? Que esto es algo que realmente no se hace en el país realmente porque el costo de las pruebas son bastante altas. Entonces tenemos el péptido C que ya se los explicaba, que es cuando vamos a ver cuánta insulina se está produciendo. Y si vemos que es poca insulina, podemos llegar de que el páncreas per se no está funcionando de manera correcta. Luego tenemos el anticuerpo contra ácido glutámico, que son los anticuerpos contra una enzima que produce insulina. Entonces, si tenemos este positivo, quiere decir que hay anticuerpos que están atacando una enzima de las que producen la insulina. Entonces, la insulina no está siendo producida correctamente. Entonces, aquí podríamos ver si es un tipo de diabetes tipo 1 autoinmune o idiopática, porque en la anterior veíamos que el tipo 1 puede ser inmunitaria o idiopática. Inmunitaria quiere decir que nuestro propio cuerpo está atacando a las células y las está destruyendo. Vaya, entonces luego tenemos otra de las pruebas, es la auto anticuerpos insulínicos, que estas atacan a las células beta y el sistema inmunitario de las personas. Entonces, este análisis busca anticuerpos contra la insulina, o sea, atacan la insulina. Entonces puede ser que el páncreas esté funcionando correctamente y las células las esté funcionando y creando insulina correctamente, pero existe este anticuerpo que está atacando la insulina y por eso es que se dan las alzas de glicemia en la sangre. Luego tenemos el anticuerpos asociados a un insulinoma, que estas son las células del islote, como sabemos, son un grupo de células pancreáticas. Entonces, este análisis examina la reacción entre los anticuerpos de las células de los islotes de los seres humanos. Entonces, podemos encontrar anticuerpos. Luego tenemos la autoanticuerpos citoplasmáticos de las células de los islotes. Y siempre estas es contra los islotes de Langerhans. Y tenemos los transportadores 8-zinc, es decir, va a detectar los anticuerpos que atacan a ese transportador, pero ese transportador no es tan reconocido. Es más, el transportador 8-zinc no fue descubierto hace como 10 años, y el transportador 8-zinc lo que hace es que es la principal herramienta en la que cuenta la célula beta pancreática de proveer zinc. Y el zinc sirve para el procesamiento, maduración y almacenamiento de la insulina, lo que hace en las vesículas. Y en consecuencia es un rol activo de la regulación de la homeostasis de la glucosa, ¿verdad? Entonces, si no tenemos ese transportador de zinc, va a haber una deficiencia de la insulina. Vaya. Tenemos el sistema A-beta. El sistema A-beta es un poco complicado y realmente no muy utilizado porque, como repito, los exámenes son costosos. Entonces, a veces podemos estar tratando a una persona sin saber realmente qué tipo de diabetes padece. Al menos en el Hospital Rosales, en el servicio de endocrinología, lo que hacen es, o lo que se busca es encontrar tipificar la diabetes, ponerle un nombre y un apellido, no solo decir diabetes, porque hay varias alteraciones y hay unas que se mezclan, hay otras que pueden ser autoinmunes. Entonces, con ese sistema beta se logra hacer eso, aunque en el país realmente son pocas las que se tipifican. Vale, entonces tenemos que los anticuerpos positivos, es decir, cuando esté positivo aquí, es que quiere decir que hay una autoinmunidad contra la célula, es decir, hay algo de nuestro cuerpo que está destruyendo las células pancreáticas. Y beta positivo quiere decir que las células beta están produciendo correctamente la insulina. Entonces tenemos la diabetes tipo 1 autoinmune, que es alfa positivo o A positivo y beta negativo, que quiere decir que los anticuerpos están comiéndose a las partes de las células pancreáticas, pero estas funcionan correctamente. Entonces, eso sí sabemos que ya es una diabetes tipo 1. Luego tenemos la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 lo que constituye no tiene una autoinmunidad.
Aquí no existe, no hay algo externo que esté afectando a nuestras células, sino que no, y aquí también hay una buena producción de la normal de la insulina. Como ya sabemos, la diabetes tipo 2 es debido a una resistencia de la insulina por parte del tejido, de los tejidos. Vale. Entonces tenemos la diabetes tipo 1 idiopática. Esta quiere decir que no hay anticuerpos positivos, es decir, no hay un ataque autoinmune, pero sí hay una deficiencia de la producción normal de la insulina por parte de cualquier mecanismo. Entonces, aquí podemos diferenciar si es una diabetes tipo 1 autoinmune o idiopática. Y luego tenemos la LADA, que es un tipo más o menos nuevo o reciente de diabetes, que es la diabetes latente autoinmune del adulto, en sus siglas en inglés, que nos concede que tenemos tanto una autoinmunidad, pero también hay una producción normal de la insulina. Entonces, esta es una mezclada. Se puede ver como una diabetes tipo 2, pero son pacientes que necesitan de forma constante la insulina, debido a que tienen tanto como resistencia a la insulina, pero también tienen una autoinmunidad. Entonces, esos son más difíciles de tratar. Bye. No sé si hay alguna pregunta en este momento o algo que no haya quedado claro del sistema de hasta ahorita. Vamos a ver. Nada. ¿A alguien no le quedó claro alguna de las clasificaciones o el tipo o cómo se tipifican la diabetes? Vale, se puede continuar. Entonces tenemos formas híbridas de diabetes. Tenemos la diabetes Flatbush. La diabetes Flatbush fue principalmente o fue acotada en Estados Unidos. Es un tipo de diabetes 2, diabetes mellitus tipo 2, que tiende a hacer cetoacidosis. Y como sabemos, la cetoacidosis es algo propio de la diabetes tipo 1. Entonces, y lo curioso o increíble de este tipo de diabetes es de que la cetoacidosis resuelve rápidamente. No es como las personas con diabetes mellitus tipo 1, que luego de tener una cetoacidosis, su recuperación es lenta y tienen que pasar más tiempo en el hospital y tiempo de recuperación. No, las Flatbush son pacientes que tienen características que son de descendencia africana, son masculinos de mediana edad y tienen sobrepeso. Y como lo decía, diabetes tipo 2, es decir, una resistencia a la insulina. Entonces, pero de la nada tienen una cetoacidosis. Entonces, esta es llamada Flatbush. Es Flatbush por la zona en donde se identificó que era más afluente y es en Estados Unidos. Luego, como ya había empezado a explicar, tenemos la diabetes LADA, que es la diabetes latente autoinmune del adulto, y la LADI, que es la diabetes latente autoinmune del joven. Estas dos, como les decía, tiene características tanto de diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la dificultad de estas es el tratamiento, que no se puede utilizar solo insulina porque hacen hipoglucemias y no se pueden utilizar solo fármacos orales porque hacen hiperglucemias altas. Entonces, tiene que haber una regulación. Vale. Luego tenemos ya la clínica. No voy a adentrarme tanto en los síntomas porque creo que estos son ya bien conocidos por nosotros, pero vaya, en el diabetes tipo 1 tenemos la sed excesiva, la visión borrosa, el mojar la cama, que es la poliuria nocturna, micción frecuente, falta de energía, hambre constante, una pérdida de peso repentina. Entonces solo voy a recordar por qué es que esto sucede.
Primero lo que pasa es que la diabetes mellitus de tipo 1, lo que sucede en las células es de que las células se alimentan de energía. Entonces, vienen las células y piden que entre glucosa, pero como el cuerpo no está fabricando la cantidad suficiente de insulina para que la glucosa entre al cuerpo, las células se quedan sin energía. Al quedarse sin energía, se pierde el peso. Pero porque se usan la energía que ya está en la célula, entonces se va utilizando todos los recursos que tiene la célula y el cuerpo, entonces se va perdiendo el peso. Pero ya que no detectan que la célula tiene hambre, entonces lo que sucede es que la célula viene y le dice al cerebro, tenemos hambre, seguimos sin comer. Entonces viene el cerebro y lo toma como polifagia, o sea, es decir, una hambre excesiva. Entonces, con la finalidad de que llegue la glucosa a la célula. Pero por más que se coma, nunca va a llegar esta glucosa debido a que esta no va a poder entrar por la falta de insulina. Vale, entonces, luego tenemos los otros síntomas. Como hay un aumento de glucosa en sangre, esta no es absorbida en ningún lado. Entonces se va al túbulo renal. Y como el riñón no puede procesar toda la azúcar, toda la glucosa, lo que hace es que cuando se sobrepasa el umbral, esta se va a descartar por parte de la orina. Entonces tenemos la glicosuria. Vaya, entonces para la poliuria y la polidipsia, también es por la pérdida de la orina. Por la pérdida de la orina también se pierde el agua. Pero otra de las características de la poliuria y la polidipsia es de que como en la célula tenemos que afuera de la célula tenemos demasiados solutos y adentro de la célula hay pocos solutos. Entonces lo que sucede es que el agua adentro de la célula va a salir por la permeabilidad. Entonces lo que va a percibir la célula es que le falta agua. Entonces esto va a llegar al cerebro y lo que va a hacer es una polidipsia. Y al generar la polidipsia, que es el aumento del ingreso de agua, nos va a generar una poliuria, que vamos a estar metiendo agua y sacando el agua, pero ninguna de estas va a ser absorbida por las células. Vaya. Y en la diabetes tipo 2 lo que vamos a ver es sobrepeso, el sedentarismo, una presión alta probablemente por la obesidad, y lo vamos a ver también en casos de personas que fumen y con alto nivel de grasas. En la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina se lleva a cabo debido a lo que se llama lipotoxicidad, que lo que hace es que no permite la entrada de la insulina, perdón, la unión de la insulina al receptor de la insulina. ¿Cómo sucede esto? Los ácidos grasos los ácidos grasos vienen y se unen al receptor de la insulina. Entonces ya queda tapada la entrada. Entonces ya la insulina ya no se puede unir. Entonces la insulina lo único que va a hacer es va a estar recirculando. Vaya, y entonces aquí tenemos unas diferencias entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Realmente la edad no excluye el diagnóstico de ninguna de las dos, porque se ha visto de que ahora niños, adolescentes, debido a la obesidad y a malas conductas alimentarias, padecen de diabetes tipo 2. Entonces, aquí vemos el morfotipo de que la diabetes tipo 1 las personas van a ser de bajo peso debido a la pérdida de la energía, ¿verdad? Luego tenemos en la diabetes tipo 2 el sobrepeso y la obesidad. El tratamiento en diabetes tipo 1 siempre va a ser la insulina. Y en la diabetes tipo 2 puede ser dieta, ejercicio, los fármacos orales, y si ya se llega a un punto donde se necesita la insulina, va a ser la insulina. La diabetes tipo 1 es la que tiene tendencia a cetosis. Y la que es más hereditaria, la que tiene más forma hereditaria, es la diabetes tipo 2. Bye. Ahora el tratamiento. Primero con la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 siempre es con las insulinas. Entonces,
El tratamiento de la diabetes tipo 1 no es algo que se pueda, que un médico general lo pueda hacer tan fácilmente, debido a que se tiene que tomar en cuenta qué tipo de insulina se está utilizando. Si es Lispro, decir de acción rápida, si es una humana, intermedia, una glarina, una prolongada, es decir, tenemos que saber el inicio de acción, el pico, en qué momento va a ser más efecto y la duración. Entonces, así es como vamos a saber cuál es la cantidad y en qué momento del día se van a dar. Por ejemplo, por eso es que vemos que en diferentes personas es tan diferente el tratamiento con insulina. A veces en la mañana unos tienen una sola dosis, luego en el mediodía no tienen nada y en la noche tienen 2 dosis. O al revés, o a veces hay otros que tienen una en el día, otra mañana, otra mediodía y otra en la noche. Entonces, esto va cambiando según la respuesta del cuerpo. Entonces, este tipo de tratamiento es bastante individualizado. Es decir, cómo va a responder el cuerpo a la insulina. Vale. Luego, con el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos que es un control glucémico individualizado. Lo primero que se debe de hacer es la dieta y el estilo de vida, el ejercicio, que tienen que ser por más de 30 minutos, 4 veces a la semana. Y la medicación, que si se puede dejar, si se puede trazar, es lo más preferible, porque ya media vez empezamos a ayudar al cuerpo, el cuerpo se acostumbra a la ayuda externa que recibe. Y también las personas, media vez notan la mejoría, ya empiezan a tomar los fármacos y de dieta y ejercicio se olvidan. Entonces, el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 es un manejo escalonado. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ir por pasos. Si uno no resulta, vamos a pasar al siguiente. Si uno no resulta, vamos a pasar al siguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la dieta y el ejercicio. Luego, la monoterapia oral. La monoterapia, esta es la metformina. Las combinaciones orales, que es decir, vamos a combinar la metformina con cualquier otro fármaco hipoglucemiante. Luego tenemos la insulina más fármacos orales. Este es un punto donde la resistencia a la insulina ha sido tanta, donde se ha formado, cuando hay resistencia a la insulina, se empieza a formar más y más insulina. Pero hay un punto donde las células de tanto formar insulina en exceso se atrofian. Entonces, en este punto donde se tiene que colocar la insulina, porque ya realmente ningún fármaco oral para hipoglucemiante va a hacer efecto. Vaya. Luego tenemos los fármacos orales. Hay 5 familias hipoglucemiantes, que son las biguanidas, los secretagogos de la insulina, los inhibidores de la glucosidasa, los inhibidores de la SGLT2 y las tiazolidinedionas. Vale. Las biguanidas, esta es la metformina, es la de excelencia. Y esta disminuye la producción hepática de glucosa. Entonces, hay gente que lo utiliza para, entre comillas, perder peso, pero realmente no es este su fin. No es para que solo se pierda peso, porque también ocasiona otras alteraciones en el cuerpo. Por ejemplo, en el hígado y en el riñón no son bien adaptados, ¿verdad? Y la metformina es realmente a un precio bajo. Luego tenemos los secretagogos de la insulina, y estos tenemos a las sulfonilureas, que hacen efecto en los canales de potasio en las células beta, y el ejemplo es la glibenclamida. Luego tenemos los GLP-1, que son fármacos o incretinas, y estos aumentan la secreción de la insulina estimulada por glucosa. Entonces, al suprimir el glucago, hace lo que les dije, que hace que se aumente la producción o expulsión de insulina. El problema con estas es que son de alto precio. Entonces, esta es una buena solución, pero es a un alto precio, porque este paciente no hace tantos efectos adversos en el cuerpo. Luego tenemos a los inhibidores de la DPP4, y también son de un alto precio. Es por eso que son muy buenos,
pero poco utilizados. Luego tenemos a los inhibidores de la glucosidasa, que disminuyen la absorción de glucosa, y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, que esto lo que hace es una excreción urinaria de insulina. ¿Qué sucede con este fármaco? Con este fármaco en mujeres se da a un aumento de las infecciones de vías urinarias, tanto bajas como altas, debido a que ya que la orina va a ser una glucosuria, va a ser un ambiente más propicio para las infecciones. Luego tenemos a las tiazolidinedionas, que disminuye la resistencia a la insulina, que esta lo que hace es de que aumenta el HDL y el LDL y bajan los triglicéridos. Entonces, este es para la diabetes tipo 2. Vaya, este es el tratamiento farmacológico combinado. Es decir, primero empezamos solo con metformina o en monoterapia. Casi siempre empezamos con metformina. Si no se logra el objetivo en 3 meses, pero siempre recordando al paciente que tiene que ser acompañado de dieta y ejercicio. Si no se logra el objetivo en 3 meses, tenemos que revisar la adherencia. ¿Qué significa con la adherencia? Que si se toma el fármaco y que haga ejercicio y tenga una dieta saludable. Luego, cuando eso ya no es suficiente, vamos a poner metformina más una de cualquiera de las anteriores. Si no se logra el objetivo, vamos a poner una metformina, o sea, o la inicial, más otra de estas anteriores, y ya se puede empezar a tomar la insulina basal, que es cuando ya el cuerpo ya no acepta, ya no está produciendo ni un poquito de insulina. Vale. Y en cuanto a las complicaciones, tenemos complicaciones metabólicas agudas y crónicas. Estas solo las voy a mencionar porque si las explico realmente son bastante amplias cada una. Entonces, las metabólicas agudas tenemos a la cetoacidosis diabética, el síndrome de descompensación hiperosmolar, la hipoglicemia, que eso se da por cuando no está bien manejada la dosis de insulina o cuando también el paciente no la sabe administrar correctamente. Y la acidosis alcohólica. Luego tenemos las complicaciones crónicas, que tenemos a las microangiopáticas y las macroangiopáticas. En las microangiopáticas tenemos la retinopatía. Quiero hacer énfasis un poquito en la retinopatía porque es lo que más escuchamos, que los pacientes se quejan o van teniendo el miedo de perder la visión, pero es también porque es poco el hecho de que se impulse a un paciente con diabetes mellitus de que cada año se tienen que hacer una revisión ocular. No es algo de que si yo siento que estoy viendo bien o mal voy a ir a hacerme una revisión. Tiene que ser reglamentaria de que una vez al año se tiene que hacer una revisión ocular. Esto para ver si hay una progresión de una retinopatía. Vemos taquicardias, nefropatía, una vejiga neurógena, la sensibilidad dolorosa. ¿Qué pasa con la sensibilidad dolorosa? Esta se pierde. Esto es en las extremidades, más que todo en el pie o en las extremidades inferiores. Al suceder esto, cuando una persona se lastima el pie, no lo siente. Entonces, el problema es de que se puede hacer una infección sin que la persona la sienta, y esta va, debido a la patología, se va a agravar de una forma bastante rápida. Y también tenemos la hipoestesis y las parestesias. Luego, en las macroangiopáticas tenemos el ictus, el infarto agudo del miocardio, la impotencia, la claudicación. La claudicación son cuando hay son los, entre paréntesis, los calambres de las piernas, y es por el falta del riego sanguíneo. Y también hay necrosis vascular y la gangrena, como se ve eso en el pie diabético. Cabe aclarar que el pie diabético es debido a las macroangiopatías. Muchas gracias.